Este es el curso de exégesis hebrea de pasajes especiales del Antiguo Testamento. Mi nombre es Raúl Arce, soy profesor titular de la Escuela de Alejandría y voy a ser el facilitador durante el desarrollo de estas primeras 8 clases que tiene el curso. 4 mensuales, todos los días jueves, a las 7:30 de la noche, hora Colombia. Quiero empezar de una manera general leyendo un texto que está en la presentación del traductor griego de un libro que es deuterocanónico, es decir, no está en el canon de la Biblia hebrea, que se conoce como Sirácida o eclesiástico, sí está en el canon de las Biblias católicas, como por ejemplo la Nácar Columna, la Biblia de Jerusalén, etcétera. Y antes de que el nieto del autor, que se llamó Yeshua ben Sirach, hacia el año 132 antes de nuestra era en Egipto, hace un prólogo donde él explica la motivación, pero a la vez la dificultad para traducir la obra del hebreo al griego. Después él destaca la importancia de la ley, los profetas y otros libros que ofrecen instrucciones en sabiduría para la vida, el estudio y la piedad ante la influencia helenística, que era la coyuntura del momento. Pero el autor dice así en una parte de esa introducción: todos pues estáis invitados a leer este libro con atención y buena voluntad. Al traducirlo, he puesto todo el empeño posible. Si a pesar de esto os parece que no he acertado en la traducción de algunas frases, debéis disculparme, porque las cosas dichas en hebreo pierden mucho de su fuerza al ser traducidas a otra lengua. Y esto es cierto no solo en este caso, también en la ley, es decir, se refiere a la Torá y los profetas y en los otros libros. No es pequeña la diferencia que se nota cuando se leen en el original. Yo no puedo estar más de acuerdo con el nieto de Yeshua ben Sirach, porque como estudioso desde hace muchos años de la lengua hebrea, encuentro que hay palabras que, si bien es cierto, tienen algún equivalente en nuestro idioma español, no traducen con la misma fuerza, no transmiten el mensaje de una manera contundente, pero que sí, de alguna forma, pueden llegar a reflejar la idea esencial. Pero ¿qué ocurre cuando hay pasajes de difícil comprensión o cuando hay lagunas en el texto que nosotros los encontramos después ampliadas en textos que no son para nosotros canónicos? ¿Mm? Entonces debemos, por lo menos, echar mano de un recurso hermenéutico y exegético como es ir a la lengua original para tratar de traer un poquito de más luz sobre la idea que se quiso transmitir en ese pasaje. Ciertamente el índice temático que ustedes tienen en pantalla no se trata únicamente de casos aislados que vamos a estudiar separados unos del otro, sino que yo lo veo más bien como un rompecabezas de 10 piezas, donde uniéndolas al final y solamente al final vamos a tener una idea mucho tal vez más cercana a lo que se quiso transmitir en pasajes tan difíciles como el Salmo 82, por ejemplo, como Deuteronomio 32, 8 y 9, como la famosa frase de Génesis 3, del 13 al 15, cuando se habla de la armadura de Dios y que Moisés mira sus espaldas, o el plural en Hagamos al hombre, con quién era que caminó el patriarca Enoc, cómo es eso de los hijos de Dios, el conocimiento del bien y el mal, o se está refiriendo al árbol de un conocimiento que le pertenecía a los seres celestiales. Y por supuesto, lo que vamos a desglosar ahora, que es la teoría de la brecha
en el capítulo 1 del libro de Génesis entre el verso 1 y 2, que tal vez puede estarse refiriendo a una creación funcional y a una brecha disfuncional que de alguna manera hizo que la tierra cayera en un estadio caótico y de desolación. Pero para aclarar esta pregunta, que creo que es muy importante, de cómo lo vamos a hacer, quiero explicar en un primer momento la metodología y los aspectos generales de la lengua, la escritura y la exégesis hebrea del Antiguo Testamento que vamos a desarrollar en este curso y que nos va a servir como una hoja de ruta para enfrentar los pasajes difíciles que vamos a estudiar en este curso. Primero que nada, pongámonos claro en cuanto a los conceptos. ¿Qué significa una exégesis? Porque si el curso se llama exégesis hebrea de pasajes especiales del Antiguo Testamento, tengo que tener con mucha claridad a qué me estoy enfrentando. La exégesis, que proviene de una palabra, una raíz griega que literalmente quiere decir extraer, interpretar objetivamente, no es otra cosa sino la interpretación crítica y completa de un texto, netamente científico o investigativo, aunque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso, como por ejemplo el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Un exégeta es un individuo que practica esta disciplina y la forma adjetiva es exegético. La palabra exégesis significa entonces extraer el significado de un texto dado. La exégesis suele ser contrastada con la eisegesis, que significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado, pero eso ya viene siendo, digamos, la conclusión de cada quien. En general, la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente, mientras que la eisegesis implica una visión más subjetiva que esa ya le corresponde a cada uno. Si bien es cierto, la escuela de Alejandría es una escuela cristiana, no estamos apegados ni subordinados a ninguna denominación cristiana, partiendo de las dos grandes divisiones, como la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Protestante. Nosotros no estamos afiliados ni tenemos relación con ninguna denominación de ningún tipo. Eso nos permite cierta libertad a la hora de analizar un texto desde una óptica que no es dogmática, donde las cosas no pueden ser cuestionadas. En la escuela de Alejandría, en el mismo sentir que la escuela de Alejandría original de hace de hace casi 2000 años, a nosotros sí nos gusta hacernos preguntas, investigar, cuestionar, indagar, porque eso es lo que más nos va a acercar a los resultados que nosotros pretendemos obtener, como es una interpretación cercana eh, al autógrafo, es decir, a la idea que se quería transmitir desde las diferentes posturas teológicas. Si bien es cierto, tenemos metodologías también que son estrictamente académicas, nosotros no pasamos por alto la teología. La teología es fundamental porque estamos analizando textos teológicos. Y si bien es cierto, no es una tecnología sesgada hacia ninguna parte, hacia ninguna denominación o forma de cristianismo ni judaísmo, sí, ciertamente es necesario estudiar la relación que hay entre los seres humanos que escribieron esos textos y, por supuesto, la deidad que los valida como texto sagrado. Eso es importante y por eso no lo podemos pasar por alto en ningún momento. ¿Cuál va a ser entonces puntualmente la metodología exegética de este curso? Primero que nada, es mandatorio hacer una comparación entre las traducciones que nos han llegado y la lengua original. En nuestro caso específico, vamos a centrarnos en el hebreo clásico o bíblico. Pero algo novedoso en este curso es que no tiene como requisito saber absolutamente nada de hebreo. De hecho,
En cada una de las clases vamos a estar dando unas cápsulas, pero muy básicas de la lengua hebrea, algo que tiene que ver con el alfabeto, con las vocales, para que ustedes poco a poco se vayan empapando un poco y quién sabe, al final quizás después quieran hacer un curso completo de un año de la lengua hebrea en la Escuela de Alejandría. Como segundo punto, vamos a hacer un análisis de palabras significativas en el texto, pero desde su lengua original, no desde sus traducciones al español. Para eso, por supuesto, vamos a hacer uso de diccionarios, vamos a hacer uso de recursos que se les van a compartir a los estudiantes para que sea fácil seguir la metodología del curso. Como tercer punto, vamos a hacer un examen del contexto general, histórico y cultural, porque nosotros no podemos separar el texto escrito que nos llegó 2000 años después, por decir una cifra redonda, de las coyunturas religiosas, sociales y geopolíticas que motivaron a escribir esos textos. Como cuarto punto, vamos a confirmar los límites del pasaje que estamos estudiando, porque a veces se comete el error de analizar únicamente un solo versículo, extrayéndolo de una manera artificial de su contexto cercano. Es decir, qué es lo que se quiere decir en todo ese pasaje como idea general. Eso nos lleva como quinto punto a un examen del contexto dentro del texto que estamos estudiando. Eso es totalmente necesario. Como sexto punto, vamos a hacer una comparación con pasajes canónicos similares. Es decir, cuando digo canónicos, quiere decir pasajes que están dentro de los libros que el cristianismo considera sagrados, pero que en nuestro caso nos vamos a limitar únicamente a los libros que son sagrados para el judaísmo y que la iglesia cristiana ha adoptado como sagrados también, es decir, canónicos. Y como punto número 7, que es algo que se hace muy frecuentemente en la escuela de Alejandría y en otros círculos donde también los profesores de la escuela impartimos clases, es la comparación con pasajes no canónicos similares. Es decir, para aclararle las cosas, el canon judío y cristiano del Antiguo Testamento en el judaísmo rabínico se llama Tanaj. Tiene que ver con la Torá o con la ley, con los profetas y los escritos, y que en el Antiguo Testamento de los cristianos son exactamente los mismos libros del judaísmo rabínico, pero en un orden distinto y con unos nombres ligeramente distintos, no es otra cosa que el canon que la escuela de pensamiento farisea de la época del Segundo Templo se adjudicó como libros sagrados. La sorpresa es que no era el único canon, aunque el término sea anacrónico, ¿verdad? Pero no era la única colección de libros sagrados porque había otras escuelas de pensamiento. Estaba, por ejemplo, la escuela de pensamiento de los saduceos, que solo consideraron libros sagrados los libros de la Torá, es decir, los primeros 5 libros de Moisés. Y estaba, por supuesto, la escuela de los esenios, escuela de pensamiento esenia o la secta de los esenios, que consideraron libros sagrados muchos otros más que no están incluidos ni siquiera dentro de los libros deuterocanónicos de otra recensión del Antiguo Testamento, como es la Septuaginta, que incluye otros libros que después fueron quitados de los cánones cristianos. Asimismo, no podemos dejar de considerar si esto es pertinente las creencias de otras culturas del entorno cercano, pero también del entorno remoto o semi-remoto que tuvieron influencia en el mundo antiguo. Si creemos que estas ideas nos van a ayudar a comprender mejor, vamos a echar mano de ellas, como lo vamos a demostrar en esta primera clase. Bien, para ir comenzando,
Les recuerdo que la exposición de esta primera clase tal vez sea un poquito más larga de lo usual, pero voy a tratar de que no pase de 45 minutos para que tengamos otros 45 minutos de preguntas, comentarios, debates, etcétera, etcétera. Lo primero que voy a mostrarles únicamente son unas pequeñas cápsulas del hebreo bíblico, hebreo clásico o como le llamamos en la Escuela de Alejandría, hebreo masorético, que están incluidos en el material PDF que los alumnos inscritos van a recibir. Por ejemplo, en la primera de las cápsulas dentro de ese material vamos a conocer, para los que no lo conocen, porque yo sé que algunos sí han estudiado un poco, el Aleph Bet, lo que se conoce en otros idiomas como el alfabeto o el alifato, y las vocales en el hebreo bíblico. El nombre correcto sería Aleph Bet, pero si usted quiere decir alfabeto hebrea, no pasa nada, ¿verdad? Simplemente hay que saber que alfabeto es para las letras griegas, Aleph Bet es para las letras hebreas, ¿verdad? Pero eh, se entiende. No nos vamos a complicar la vida sobre esto. Entonces, lo primero que usted va a encontrar en el material PDF que los alumnos inscritos únicamente van a recibir en esta noche después de la clase son las formas y los nombres de las 22 consonantes hebreas y algunos ejemplos de con qué letras se escribe para que usted vaya familiarizando con el hebreo. Así vamos a encontrar la Aleph, la Bet, la Gimel, el Dalet, He, Vav, etcétera, etcétera. Son las primeras 11 y después están las últimas 11 letras del Aleph Bet hebreo eh, con sus variables finales. Es decir, que a veces las letras hebreas cuando se escriben al final de una palabra se escriben de manera distinta, ligeramente distinta. Entonces ahí están en los textos. Bien, quiero decirles que el hebreo es un idioma semítico occidental y por lo tanto, como todos los idiomas semíticos, carece de vocales. Todas las 22 letras son consonantes, pero cuatro de ellas, la Aleph, la, la, la Vav, la Yod y la Hei, en el tiempo antiguo también se utilizaron como vocalizantes, es decir, para dar sonido entre el concepto que guarda la consonante hebrea y las diferentes vocalizaciones que se le pueden dar. Así, cerca del siglo sexto, más o menos, ya de nuestra era, un grupo de escribas y custodios del texto puramente consonántico agregó estos símbolos que están detrás, debajo y en algún caso por encima de la letra de la consonante hebrea para darle vocalización. Así hay un símbolo que se llama kamatz y que representa una A larga, un signo que se llama pataj, que representa una A corta, tzeré, segol, hirik, etcétera, etcétera. Es decir, son los sonidos vocalizantes de la consonante en la lengua hebrea. Entonces, como ve, es muy sencillo lo que vamos a aprender, es básico en cuanto a la lengua hebrea, pero a usted poco a poco le va a servir para familiarizarse y quien quita, a lo mejor un día usted quiera, se entusiasme, tomar un curso de hebreo bíblico o hebreo masorético, como le llamamos acá en la escuela. Así que habiendo dado los aspectos generales eh, que van a servirnos como hoja de ruta para este curso, vamos a comenzar con el primero de los pasajes difíciles que vamos a analizar en este curso. Y no es por casualidad que sea el primero y segundo verso de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, Génesis 1, verso 1 y 2, que hemos titulado su análisis exegético La creación funcional y la brecha disfuncional. Entonces, sí, a partir de este momento comenzamos la clase específicamente siguiendo los lineamientos antes dados. Bueno, primero que nada, he elegido al azar
dos diferentes traducciones de lo que dicen esos primeros versos para que vean cómo entre traducción y traducción hay diferencia. Dice, por ejemplo, la Biblia textual, tercera edición, que es una Biblia que yo respeto muchísimo por la cantidad de eruditos involucrados en su realización, de la siguiente manera. Dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es el vocablo hebreo que siempre se traduce como Dios, pero que aquí simplemente está transliterado. Es decir, tal como se vocaliza en hebreo, se transliteró a caracteres de la lengua española, Elohim. Pero dice, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía. Y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces, primero vemos una diferencia en cuanto a la Biblia de Jerusalén, tercera edición, que es una Biblia católica muy, pero muy respetada y que yo uso frecuentemente para idea general de un pasaje, de la siguiente manera. Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, mire cómo hay cambios. Mientras que la BTX3 dice en un principio, ¿m? La Biblia de Jerusalén 3 traduce en el principio, como que si fuera el inicio de absolutamente todo. Seguidamente traduce la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Entonces, la pregunta que se hace el estudioso de la Biblia en las traducciones es, ¿cuál traducción es la buena? La de la Biblia de Jerusalén, hecha por el equipo de cumranólogos franceses que excavaron y pegaron con cinta adhesiva los rollos del Mar Muerto, o la Biblia textual, tercera edición, hecha por un equipo de más de 15 eruditos respetadísimos en la traducción del hebreo y del griego al español, a cuál tengo que hacerle caso como la mejor traducción. Y unos se debaten sobre si este es mejor por esta razón, la otra, pero digamos, lo que nos interesa a nosotros para el análisis que vamos a hacer en esta noche es específicamente cómo se ha traducido el verbo haetá. Por ejemplo, en la Biblia de textual, tercera edición, se traduce como un pretérito pluscuamperfecto. Llegó a estar. ¿Qué es un pretérito pluscuamperfecto? Es una forma verbal en español que denota un cambio de un estado original a otro. Mientras que la Biblia de Jerusalén, tercera edición, traduce como un pretérito simple, era, tiempo pasado, ¿verdad? Es decir, así estaba, así era, pero no explica más allá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salimos de esta confusión? La única forma es ir a hacer un análisis de la lengua original. Por eso, en la Escuela de Alejandría, si ustedes de alguna manera han tenido la amabilidad de seguir las conferencias que están en nuestro canal de YouTube, se darán cuenta que yo hago esto muy frecuentemente. Es decir, agarro el texto hebreo y lo hago una traducción asintáctica, es decir, sin la sintaxis que le da elegancia a la lengua y que hace la idea más comprensible, sino que lo traduzco de una manera cruda, casi siempre utilizando la primera acepción de la palabra. Por supuesto, comparando diferentes tipos de diccionarios, unos más tradicionales, otros más actualizados, con más recursos. Pero básicamente, el texto traducido en primera acepción y sin hacer discriminación de artículos y signos que normalmente no se traducen al español, diría de la siguiente manera. El texto comienza con la palabra Bereshit, que en realidad traduce en un principio, porque no lleva artículo definido, no dice Bereshit, ¿verdad? No está la hey ahí, que es el artículo definido que traduciría en el principio.
Entonces podemos ver que la Biblia textual tercera edición acierta en traducir en un principio, porque el vocablo ahí, el término es indefinido. En un principio creó Elohim, que es un vocablo hebreo que casi siempre un sustantivo que se traduce como Dios. El problema que yo personalmente tengo con la palabra Dios, que es un concepto abstracto, es un concepto abstracto occidental, mientras que Elohim es un concepto concreto oriental que significa muy poderoso o todopoderoso. Entonces, como estudioso de la lengua hebrea, yo me quedo con el término concreto oriental y trato de descartar en lo posible el término abstracto occidental que nosotros entendemos, porque nuestra cultura sí lo entiende como Dios. Entonces dice, en un principio creó todopoderoso a los cielos y a la tierra, porque hay una partícula et que se llama en la marca de acusativo que denota sobre qué recae la acción del verbo, el verbo bara, crear. Obviamente recae sobre los cielos y sobre la tierra. Entonces, el texto continúa de una manera disruptiva realmente, porque cuando dice la primera palabra del texto de Génesis 1:2, Behaaretz, esta Vav, que generalmente se traduce como I, digamos es la primera opción, también puede traducirse como pero, porque no existía, digamos, una variedad de palabras tan amplia en el hebreo antiguo como la hay ahora en idiomas como el español. Por ejemplo, la lengua hebrea registra eh, 8.600 palabras, de las cuales un 5 a 8% son palabras arameas y el resto son palabras hebreas, 8.600 y fracción. Mientras que el español es un idioma tan rico que tiene más de 250.000 palabras a la fecha. Entonces, usted puede suponer que muchas palabras hebreas tienen varios usos cuando se traducen al español, pero la idea para un hebreo antiguo era clarísima cuando decía Behaaretz, pero la tierra, y ahí viene el verbo central que vamos a analizar, Hayeta. La pregunta es, ¿cómo lo traducimos? ¿Estaba o llegó a estar? Porque como vamos a ver en el desarrollo de esta clase, ambas posibilidades son válidas. Entonces dice, pero la tierra estaba o llegó a estar desolada y caótica, y tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero un hálito del Todopoderoso, la palabra que siempre se traduce como espíritu, ruach, en realidad significa en primera acepción viento, hálito, es decir, algo que tiene vida, pero que no es perceptible materialmente, pero un hálito del Todopoderoso, merrajefet, es una palabra que tal vez por respeto en las traducciones se ponen aleteaba, se cernía, etcétera, etcétera, pero la primera acepción es empollaba. ¿Y cuál es eh, cuál es el propósito de empollar? Por ejemplo, cuando un ave empolla los huevos en su nido, de sus polluelos, empolla los huevos precisamente para que pase algo, para que nazcan. Es decir, que cuando dice, pero un hálito del Todopoderoso empollaba sobre la faz de las aguas, vemos claramente un estado de preparación de algo que en este caso sí tiene proporciones cósmicas. Por supuesto, esta flecha nos indica que a diferencia del español, el hebreo se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, como se leen la mayoría de lenguas occidentales. Ok, entonces, la primera pregunta que debemos hacernos en este análisis que tiene que ver con el contexto cercano es, ¿para qué se estaba preparando este hálito del Todopoderoso?
¿Mm? Porque algo se estaba preparando ahí. Cuando el texto hebreo dice literalmente y en primera acepción, pero un hálito del Todopoderoso empollaba sobre la faz de las aguas, quiere decir que estaba a punto de ocurrir algo. Bueno, y vemos ahí que hay varios periodos que en el texto hebreo aparecen como días, la palabra yom, que es una palabra realmente hebrea muy antigua, que su uso común es día, pero también puede llegar a denotar un periodo de tiempo más extenso. Primero que nada, establece la luz como sinónimo de orden al hacer separación entre la luz y las tinieblas. Y ahí termina el día uno o el primer periodo. ¿Ok? Segundo, crea una especie de bóveda, un firmamento, entre las aguas que estaban arriba y las que estaban abajo, dejando a la tierra de alguna manera encapsulada. Algunos dirán en alguna especie de cuarentena, y ahí termina el periodo segundo. Entonces, el hecho de que la tierra específicamente quede encapsulada entre unas aguas que están arriba y otras que están abajo, eso ya llama la atención desde la descripción que nos proporciona el texto hebreo. Tercero, le da orden a las aguas de abajo para que se agrupen en un solo lugar. Y esto nos da a entender que al principio toda la tierra estaba sumergida. A ese lugar donde las aguas se agruparon se le llama mares, pero así surge lo seco, algo que aparentemente en un primer estadio de la creación no estaba así. Probablemente se trate de lo que los geólogos hoy identifican como un solo continente original, que después comienza una deriva, un movimiento y separación en los continentes que conocemos hoy. Bueno, se habla de 5 continentes, se acaba de descubrir que allá por el área de Nueva Zelanda hay otra placa continental que sería uno sexto y así, digamos, los descubrimientos van cambiando. Cuarto, hace que la Tierra, pero no el planeta, sino que lo seco, produzca hierba verde, vegetación, árboles frutales, establece un sistema de continuidad por medio de semillas para que las especies se perpetúen. Y así termina el periodo tercero. Como quinto paso, establece luminarias para delimitar el día, la noche, las estaciones y las solemnidades, es decir, los moadim. Y así termina el periodo cuarto. Sexto, crea la vida en las aguas y en el cielo atmosférico, con forma de peces, grandes monstruos marinos y aves. Y así termina el periodo quinto. En este momento, la Tierra ya es apta para albergar la vida. Establece seres vivientes sobre la Tierra, ganado, reptiles, diferentes especies de animales. Y solo hasta el final, cuando todo estuvo preparado o adecuado, crea al hombre, al ser humano. Lo crea como varón y hembra a imagen y semejanza del Todopoderoso. Los verbos están en plural, pero este tema lo analizaremos en una clase posterior, es decir, la clase del próximo jueves. Y así termina el periodo sexto. Y en el séptimo periodo, el Todopoderoso Creador descansa de su trabajo. Esto es, a grandes rasgos, toda la obra que se hace en lo que conocemos como capítulo 1, pero que también, si no existieran los versículos ni capítulos, sería el primer relato de la creación. Muchos estudiosos establecen que el segundo relato de la creación que explica y amplía ciertos pormenores es el capítulo 2. Y el capítulo 3 es, por supuesto, el relato de la caída del hombre, de acuerdo a la teología de la escuela de pensamiento farisea, que es distinta a la escuela de pensamiento esenia, que ve la caída del hombre desde otra perspectiva. Bueno, y entonces aquí empezamos ya a introducirnos en el tuétano de lo que queremos estudiar, la famosa teoría de la brecha. ¿Qué es la teoría de la brecha?
También se conoce como la teoría del intervalo o la restitución de la ruina. Pero esta teoría propone que existe un extenso periodo de tiempo, por supuesto indeterminado en años, entre los versículos 1.1 y 1.2 del libro del Génesis. ¿En qué consiste esto? Primero, los conceptos claves de esta teoría establecen que hay una creación original en Génesis 1.1 y sostiene que Dios creó un universo perfecto y completo en el principio, en ese principio que establece Génesis 1.1. Pero también establece que después vino un cataclismo. Sugiere que algún tipo de rebelión cósmica provocó un juicio divino que resultó en una catástrofe global, dejando la tierra desordenada y vacía, como lo describe el versículo 1.2. Y luego aparece una recreación o restitución, la semana de la creación, es decir, 6 días de recreación o restitución a partir de Génesis 1, verso 3, no sería la creación original, sino una reparación o remodelación de la tierra para que fuera habitable nuevamente. Entonces, obviamente, esta teoría eh, choca contra ciertos dogmas establecidos tanto en el cristianismo como el judaísmo, por lo tanto, no es aceptada por todo el mundo. Pero ¿en qué contexto surge esta teoría? Hay argumentos principales. Primero, la traducción del verbo. Los defensores argumentan que la frase la tierra estaba desordenada en Génesis 1:2 debería traducirse como la tierra llegó a estar desordenada, implicando un cambio de estado, tal como lo hacen los traductores, el equipo de traductor de la Biblia textual tercera edición. También hay un argumento a favor, como sería la conciliación científica, porque esta interpretación permite aceptar las vastas eras geológicas que la ciencia ha determinado y datado, y la existencia de seres como los dinosaurios, sin contradecir una lectura literal de la Biblia, ubicando esos periodos en la brecha temporal. Tercero, un estado de desorden. Argumentan que un Dios de orden, como el Dios creador, no crearía algo originalmente caótico o vacío, por lo que ese estado debe ser producto de un evento posterior a la creación inicial. Estos son los argumentos principales, pero también hay críticas hacia esta teoría. La más fuerte es la falta de evidencia textual, al menos la falta de evidencia textual en textos canónicos, aunque esto vamos a mirarlo que depende de cómo se traduzca un verbo. Muchos teólogos y lingüistas señalan que la gramática hebrea no sustenta el cambio de el verbo hayetá como estaba a llegó a estar en este contexto específico. Y como vamos a ver más adelante, no le falta razón, pero en parte. También dentro de las críticas comunes a la teoría está una exégesis forzada. Es decir, hay críticos que consideran que es un intento de armonizar la Biblia con la ciencia moderna, como por ejemplo la geología que surge a partir del siglo XIX, en lugar de dejar que el texto hable por sí mismo. Bueno, la verdad es que la teoría de la brecha se volvió cada vez más atractiva a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX. A medida que la nueva disciplina científica de la geología evidenciaba que la Tierra era mucho más antigua de lo que permitía una interpretación literal y directa del Génesis y la geología del diluvio basada en la Biblia. Fue Thomas Chalmers de la Universidad de Edimburgo quien propuso la interpretación de una brecha en 1814, al insertar un lapso de tiempo entre los versículos 1 y 2 de Génesis 1. Él sentía que podía dar cabida a las extensas edades exigidas por los geológicos de su tiempo y a la vez ser fiel a una interpretación literal de las escrituras. Este criterio, conocido ahora como la teoría de la brecha, afirma que Génesis 1, verso 2 y
en sucesivo describen una recreación y no la creación original. También autores como George Pember dirigió mucha atención a esta teoría en su libro, que en inglés sería Earth's Earliest Ages, o en español Las primeras edades de la Tierra, publicado en su primera edición en 1876. Pember creía que el verso 1.1 describe una creación original que incluía una raza de hombres preadánicos. Entonces ahí tendría respuesta, por ejemplo, los descubrimientos de esqueletos de neandertales, cromañones, hombres de Pekín, etcétera, y un mundo de animales prehistóricos como los dinosaurios. Esta teoría ofrecía una atractiva salida a este dilema, permitiendo a los geólogos religiosos preservar tanto su fe en la Biblia como en la nueva autoridad de la ciencia, que, según la doctrina de la teología natural, se consideraba ahora una segunda revelación, es decir, la palabra de Dios en la naturaleza y en las escrituras. Por lo menos este fue el fenómeno que se dio alrededor de la primera mitad del siglo XIX. Ambas revelaciones no podían contradecirse, era necesario encontrar una forma de reconciliación, es decir, ellos estaban buscando que la ciencia y el texto bíblico se reconciliaran, que coincidieran de alguna manera lo que en un lenguaje poético, oriental, estaba diciendo el capítulo 1 de Génesis y lo de las eras geológicas, los huesos de los dinosaurios, neandertales, cromañones y todos los descubrimientos que la ciencia estaba haciendo. Otro enfoque popular consistía simplemente en denunciar la ciencia y la geología en particular como atea e impía. Esa era la solución fácil. Sin embargo, la mayoría de los geólogos de esa época eran buenos creyentes cristianos convencidos de que la verdad de Dios se podía descubrir y también comprobar en la naturaleza. Una parte muy curiosa de la evolución de esta teoría es que una nota al pie de página en la primera edición en inglés de la Biblia anotada por Scofield, la que se traduce y circula hoy en día en español, dio enorme popularidad a la teoría de la brecha en el mundo de habla inglesa cuando en dos de sus notas dice de la siguiente manera. Sobre el verso 1 del capítulo 1 dice, en este capítulo solo se registran 3 actos en que Dios crea. Primero, los cielos y la tierra, verso 1, 2, la vida animal, versos 20 al 21, y 3, la vida humana, versos 26-27. El primer acto de la creación se refiere a un pasado remoto y sin fecha. Interesante. Y en la nota sobre el verso 2 dice, se han propuesto dos interpretaciones principales para explicar la expresión desordenada y vacía, que en hebreo es tohu y bohu. La primera, que puede ser denominada interpretación del caos original, considera que estas palabras son una descripción de materia original amorfa en la primera etapa de la creación del universo, es decir, como que primeramente se está describiendo como lo que un alfarero hace cuando moldea el barro, primero es amorfo y después le va dando forma. Pero la segunda, que es la que nos compete, según esta nota, dice que puede llamarse interpretación del juicio divino y ve en estas palabras una descripción de la tierra solamente y en una condición subsiguiente a su creación, no según su forma original. Y apunta a que estudiemos Isaías 45:18, Isaías 14:12 y Ezequiel 28:12, y lo vamos a hacer en un momento en esta clase con Isaías 45:18, porque vamos a encontrar mucha luz ahí. Ahora, en la edición en inglés de la Biblia anotada por Scofield, que está en uso actualmente, los editores de las anotaciones quitaron la nota sobre la teoría de la brecha de donde estaba en la edición original, que es la que se traduce al español, trasladándola de Génesis 1, verso 2 a Isaías 45:18, por cuanto este versículo parece ofrecer una prueba más fuerte que cualquier otro para la teoría en referencia. Pero eso ya lo vamos a ver nosotros desde la lengua hebrea. Entonces, solo para poner en contexto de dónde surge esta teoría.
La teoría de la brecha se ha convertido en la interpretación estándar dentro de la hiperortodoxia, apareciendo en un sinfín de libros, folletos, estudios bíblicos y artículos de revistas. De hecho, para algunos se ha vuelto tan intocable que cuestionarla equivale a manipular las sagradas escrituras o a manifestar inclinaciones modernistas. Bueno, esto es lo que nosotros damos de evitar en la escuela, que hallazgos puntuales se conviertan en dogmas, porque el dogma no puede ser cuestionado. Y desde las disciplinas que nosotros manejamos, hacernos preguntas es muy saludable. Ahora bien, ¿qué nos dicen otros textos no canónicos acerca de lo que ocurre en el primer día de la creación? Por ejemplo, hay un libro dentro del canon de los esenios, y específicamente quizás podemos llamarle ultraesenios, ese grupo de 150 personas muy religiosos y que estaban preocupados por vivir una vida de santidad que pobló el sitio arqueológico de Qumran, que hoy se conoce como Qumran, y que coleccionaron una serie de libros que para ellos eran sagrados y podemos identificarlos porque dentro de ellos se incluye el tetragrama, es decir, el nombre santo de Dios, no así en los textos que ellos producían como reglas, manuales, donde no se podía usar el nombre sagrado de Dios. Pero hay un libro que se conoce como Pequeño Génesis o Libro de Jubileos, que es muy interesante para hacer un contraste entre lo que la ultraortodoxia maneja ya como un dogma, de alguna manera, como es la teoría de la brecha, aunque no todas, por supuesto, y lo que era más interesante para otras escuelas de pensamiento, perdón, escuelas de pensamiento de esa época. En el documento que se conoce como 4Q216, columna 5 de los manuscritos de Qumran y que es equivalente al libro de Jubileos capítulo 2 versos 1 al 4 del canon de la Iglesia Cristiana Ortodoxa Etíope, porque muchos piensan que esta iglesia etíope no es cristiana, dice de la siguiente manera. Esta es otra descripción del Génesis, es decir, de cómo surgen las cosas. Por eso se le llama también pequeño Génesis o libro de las divisiones de los días en septenarios y jubileos, que también es otro nombre. Y dice así, y el ángel de la presencia le dijo a Moisés, es decir, estamos hablando de un ángel que está muy cerca del trono de Dios. Y el ángel de la presencia le dijo a Moisés por mandato de Dios, escribe todas las palabras de la creación como en el sexto día Yahvé, y se translitera exactamente Yud Hei Vav Hei, porque en el texto de Jubileos está así escrito. Quiere decir que si un texto de eh, la escuela de pensamiento esenia o la escuela de Qumran, digámoslo más específicamente, lleva el nombre santo, ellos lo consideraban sagrado. ¿Mm? En el sexto día Yahvé Dios terminó todas sus obras y todo lo que había creado y reposó el séptimo día. Y lo santificó para todos los siglos y lo puso como señal de todas sus obras. Porque dice a continuación, el primer día creó los cielos, la tierra, las aguas y todos los espíritus que le sirven, los ángeles de la presencia, los ángeles de la santidad, los ángeles de los espíritus del fuego, los ángeles de los espíritus de las corrientes y los ángeles de los espíritus de las nubes, de las tinieblas, el hielo, la escarcha, el rocío, la nieve, el granizo y la escarcha y los ángeles del trueno y los ángeles de los vientos, de la tempestad y los ángeles de los vientos de frío y de calor, de invierno y de verano, todos los espíritus de sus criaturas que hizo en los cielos y que hizo en la tierra y en todo, los abismos, las tinieblas, el alba, la luz, el crepúsculo que él preparó con su conocimiento. Entonces vimos sus obras y lo bendejimos por todas sus obras y lo alabamos en su presencia porque hizo 7 grandes obras en el primer día. Es decir, como puede ver, eh, él está, el autor de este texto, o los autores de este texto, mejor dicho, están detallando
mucho más lo que se refiere a la creación que hizo en los cielos, es decir, que no hizo unos cielos vacíos, sino que hizo muchos y muchas clases de ángeles o seres celestiales. Y también hizo de la misma manera la tierra y todo lo que específicamente constituye como el alba, la luz, el crepúsculo, todo lo preparó con su conocimiento. Es decir, está hablando de una creación que fue alabada por los ángeles de más alta jerarquía en el primer día de la creación. Luego dice, y en el segundo día hizo la bóveda en medio de las aguas y las aguas se separaron en aquel día. La mitad subió hasta la cima de la bóveda y la otra mitad bajó por debajo de la bóveda que estaba en medio de ella, sobre la superficie de toda la tierra. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos notar acá? No habla en ningún momento que la tierra llegó a estar caótica o desordenada, sino que da otra división distinta a la división que nosotros tenemos en el capítulo 1 del canon de la Biblia hebrea o canon fariseo, eh, para cómo es el orden o la sucesión de la creación. Es decir, que estamos ante dos posturas teológicas que difieren, ¿ok? Mientras que una propone muy ligeramente, porque no lo dice de manera explícita, que puede haber existido una brecha entre el verso 1 y verso 2, otro, otra teología, otra escuela de pensamiento simple y sencillamente no lo menciona para nada, sino que habla de una creación perfecta desde su primer día, que en el segundo día lo que hizo es entonces que separó unas aguas de arriba, una abajo y la tierra quedó en medio. Bien, pero volvamos a nuestro texto, pues que es el texto que nosotros consideramos canónico y sagrado. No consideramos canónico, al menos en la cristiandad occidental, no se considera canónico el libro de Jubileos. Entonces, ¿a cuál de los dos relatos podemos adjudicarle más peso teológico o en cuál deberíamos confiar? Esa es la pregunta que es válida hacerla y por eso es que muchas personas tienen temor de tomar ese tipo de cursos porque podrían confundir de alguna manera sus creencias y eso es un temor verdaderamente válido, comprensible, pero créame que es mejor sumergirse a veces, ¿verdad?, en un abismo que parece poco prometedor, pero que al final seguramente va a haber una luz para todos. Entonces, el verbo que hace la gran diferencia en el texto de Génesis 1.1 es el verbo hayetá. ¿Se debería traducir estaba o se debería traducir llegó a estar, tal como lo hacen ciertas traducciones al español? Bueno, déjenme contar. Hayetá, por la dinámica de los verbos hebreos, admitiría en ciertos contextos tanto la traducción de un pretérito simple como también un pretérito pluscuamperfecto, es decir, un pretérito que denote un cambio de un estado a otro. ¿Mm? Digamos, entre el verbo raíz de este verbo existe, por ejemplo, el verbo hait, que es en segunda persona y dice tú fuiste o estabas. Hay otro verbo que dice tijie, ella será o estará, pero es en tercera persona. Pero aquí habla de algo que todavía no ha sucedido, algo que se conoce como un estado imperfecto. También hay otra variante, por ejemplo, hayu, que se puede traducir tanto para masculino como para femenino, ellas o ellos fueron o estaban, ¿verdad? Pero resulta que también hay un verbo que no es en la manera simple de los verbos hebreos, sino que es una de las formas más complejas, más, digamos, más poéticas, que es nihietá, y significa ella se volvió. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué en vez de hayetá, por qué no se utilizó nihietá? ¿Mm? Si es un verbo que, si bien es cierto, es un nifal,
es un modo más complejo de acción del verbo que el estado simple, que sería el cal, ¿verdad? ¿Por qué no se utilizó? Si existe. La pregunta es, ¿existía ese verbo en un texto tan antiguo como debe ser Génesis capítulo 1? Bueno, el verbo nigietá puede traducirse ella se volvió, o llegó a estar, o llegó a ser, etcétera. Sería el candidato perfecto para colocar ahí un pretérito pluscuamperfecto, como lo conocemos en español. Y se usa, ciertamente se usa, por ejemplo, en Jeremías 5:30, cuando dice en la BTX4, cosa espantosa y horrible se hace en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes gobiernan bajo su mano y mi pueblo ama esto. Pero ¿qué haréis al final? Ese es el contexto. Ahí se utiliza nigietá ba'aretz, ¿verdad? Y se traduce en esta versión, se hace en la tierra, ¿verdad? No es la primera acepción, se volvió, llegó a estar, llegó a ser. ¿Esto ha llegado a suceder en la tierra? No. Por ejemplo, la nueva versión internacional traduce, algo espantoso y terrible ha ocurrido. La Biblia de Jerusalén, algo pasmoso y horrendo se ha dado en la tierra. BTX3, cosa espantosa y horrible se hace en la tierra. Pero ella se volvió o es, dejó de ser de una manera y pasó a ser de otra. No, no hay posibilidad de traducirlo correctamente al español. Por eso los traductores optan por una manera más simple de lo que realmente el verbo expresa. Ella se volvió. O sea, algo que era de una manera y se empezó a hacer de otra. Es decir, se estaba haciendo algo de una forma y se empezó a hacer de otra totalmente distinta. ¿Y qué era? Que los profetas estaban profetizando mentiras, ¿verdad? Y los sacerdotes gobiernan bajo su mano y el pueblo le encantaba eso. Eso no se hacía antes, pero ahora se hace. Eso es lo que expresa el verbo nigietá, que no se usa en Génesis 1, verso 2, pero que sería el candidato adecuado. Ahora bien, aquí estamos en Jeremías, en la segunda división de la Biblia hebrea, es decir, los profetas, porque está la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, los profetas anteriores y los profetas posteriores, y dentro de ellos hay profetas que escribieron mucho más, como Isaías, 66 capítulos, y otros que escribieron solamente un capítulo. Pero en Daniel 2, verso 1, que es un libro que pertenece a la tercera sección en que se divide el Tanaj, Biblia hebrea o Antiguo Testamento, pero en la división hebrea, está dentro de la división de los escritos, es decir, los últimos libros de la Biblia. Y entonces dice así el texto traducido en la BTX3. En el año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño y su espíritu se perturbó de manera tal que no pudo seguir durmiendo. Biblia de Jerusalén, tercera edición, traduce, el año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños que lo sobresaltaron y no le dejaron dormir. Pero ¿cómo sería una traducción directa, sin sintaxis, sin tanto adorno? Dice, en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y perturbado su espíritu y su reposo llegó a estar sobre él. Aquí sí se traduce exactamente como se debía traducir nigietá. Llegó a estar. Y perturbado su espíritu y su reposo, llegó a estar sobre él. Entonces, dentro de la Biblia hebrea, que es un libro escrito en hebreo clásico, hay dentro de ella misma hebreo que es más antiguo y formas del hebreo que son más modernas, digamos, es decir, los libros que entraron por último. Entonces vemos cómo es hasta libros como Daniel, un libro que por poquito y no entra dentro del canon de la Biblia hebrea. Sí, el verbo nigietá se puede traducir de manera directa como se concibió específicamente que fuera traducido un nifal, un verbo en un estado pasivo. Ahora, sin embargo, es importante aclarar que este término, nigietá,
no aparece en la Torá o Pentateuco ni una sola vez. Entonces, esto llama la atención. Sí aparece en el libro de los jueces, aparece en Jeremías 5:30 y por supuesto en Daniel, como lo acabamos de ver. Por lo tanto, la forma verbal nifal, a la que pertenece el término nigietá, podría ser posterior a las formas más primitivas del hebreo. Es decir, simplemente no se usó porque no existía, no se había inventado toda esta manera en que el hebreo expresa la acción. Hay una manera simple que se llama kal, una manera pasiva reflexiva, que es específicamente nifal, a la que pertenece nigietá, y de ahí otras como piel, poal, gifilofal, etcétera, hitpael. Es decir, podríamos estar entonces ante un fenómeno bien interesante. Y es decir, que se dejó el verbo haetá en estado cal porque a lo mejor nigietá todavía no existía. Porque el hebreo no pudo venir de más a menos, el hebreo no se pudo degradar. El hebreo tuvo que haber sido una lengua muy sencilla al principio y complejizarse como sucede normalmente en todos los idiomas que se hablan en la humanidad. Entonces, es probable, es muy probable que simple y sencillamente no se usó porque la forma nigietá, en su forma nifal, no se había inventado todavía. Entonces, el verbo hayetá en hebreo, específicamente, en ese momento, específicamente, eh, podía cargar con la forma pluscuamperfecta del hebreo. Ahora bien, aquí viene lo más interesante. Recuérdense que incluso la misma Biblia anotada de Scofield eh, traslada la nota exegética que antes había puesto en el verso 2 hacia Isaías 45:18. Y entonces, ¿y por qué lo hace? O sea, ¿qué tiene de especial? ¿Qué dice Isaías 45:18? Veámonos en diferentes traducciones. Me llama la atención la Reina Valera de 1569, porque dice, en español antiguo, por supuesto, porque así dijo Jehová, que cría los cielos el mismo, el Dios que forma la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió para nada, para que fuese habitada la crió. Yo, Jehová, y ninguno más de yo. Otras Biblias modernas, como la BTX3, la Biblia de Jerusalén, tercera edición, nueva versión internacional, ya, digamos, homologan la hizo y la compuso de una forma un poquito más moderna. Ponen la hizo y la estableció. Sí, también es válido. Y su hacedor, él que la ha fundamentado, también. Que la hizo y la estableció en una versión internacional. Muy bien. La pregunta es qué dice el hebreo, porque las traducciones obviamente son el resultado de un equipo de traductores que llegaron a la mejor conclusión. Pero préstale atención a la Reina Valera de 1569, por favor. Porque el texto, en primera acepción, dice de la siguiente manera. El verbo que nos interesa en este momento es el verbo jonena, o Jonenaj, si quiere ser un poquito más, hay que pronunciar gutural la hey porque tiene el puntito ahí en medio. Diría de la siguiente manera, porque así ha afirmado Yahvé, creador de los cielos, el todopoderoso, aquel que hizo y formó la tierra, aquel que la reparó, que no la creó para estar desolada, sino que le dio forma para ser habitada. Yo soy Yahvé y no hay más. Entonces, ciertamente, el verbo jonena, que está acá resaltado en color celeste, traduce en primera acepción reparar, levantar algo que estaba caído. Entonces, si un profeta de semejante prestigio como lo es Isaías, el gran profeta de Israel, del cual fue el único profeta que selló completo su libro entre los rollos del Mar Muerto y que no hay en este caso ninguna diferencia significativa en el texto, utiliza un verbo que en primera acepción se traduce reparar o levantar algo que estaba caído y que otros traductores ponen estableció, fundamentó, digamos un lenguaje más elegante. Pero un traductor antiguo, como Casiodoro de Reina, prefiere la compuso, es decir, algo que estaba arruinado
y que se le da compostura. ¿Pero de qué se le dio compostura? Esa es la pregunta. Bueno, tenemos que escuchar también necesariamente y a manera de ejemplo y que esto no nos produzca temor, las voces de otras culturas milenarias. Porque, por ejemplo, ¿qué pudo haber causado una descompostura tan grande de una creación que en libros como por ejemplo el pequeño Génesis o Jubileos habla de que los mismos ángeles de primera categoría aplaudieron la perfección de todo lo que Dios hizo desde el día uno, pero que no mencionan una caída o una descompostura de lo mismo? Y no lo hacen obviamente por diferencias teológicas. Por ejemplo, una guerra celeste, una guerra entre seres muy poderosos, específicamente el término que la Biblia hebrea traduce como Elohim. Por ejemplo, en la cultura griega está la titanomaquia, ¿verdad? Es decir, la guerra entre titanes. En la cultura nórdica, la guerra entre los Aesir y los Vanir. En la egipcia tenemos a Set versus Horus, es decir, seres muy poderosos, no humanos, infinitamente más poderosos que el ser humano, peleándose entre ellos. En las diversas culturas mesopotámicas, por ejemplo, la diosa primordial Tiamat y su hijo esposo Kingu se enfrentan y eventualmente son derrotados por una nueva generación de dioses. En la mejor versión documentada de este mito, que se conoce como el Enuma Elish, y los que han estudiado con el profesor Jesús Francisco les ha explicado mucho más acerca de esto, es el dios Marduk, quien derrota a Tiamat, pero otras versiones de la historia tienen a Anu o Enlil en su lugar, pero el caso es que siempre la deidad principal del pueblo que cuenta la historia es el que sale victorioso. Y si nos vamos específicamente al cristianismo y al texto escatológico por excelencia del cristianismo, el libro del Apocalipsis de Juan, en su capítulo 12, verso 7, dice que entonces hubo una guerra en el cielo. Y digamos, aquí no está hablando de futuro porque el libro del Apocalipsis es atemporal, está fuera del tiempo y del espacio en el cual nos suscribimos los seres humanos. Él está hablando de una serie de sucesos que no son lineales. Y dice que hubo una guerra en el cielo y Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon también. Es decir, que pudo haber estar hablando de un evento atemporal, pero que a la hora de pasarlo a lineal, como es la percepción del tiempo de los limitados seres humanos, hay que ponerlo en algún momento. Entonces, los que establecen la teoría de la brecha establecen que el mejor lugar para poner ese evento de esa batalla cósmica que produjo que la Tierra fuera desolada, caótica. Imagínense un mundo únicamente formado por tempestades, por tormentas marinos, sin ningún islote de tierra, sino un caos de truenos, relámpagos, como cuando en las películas usted ve una tormenta en medio del mar y que el barco se hace para arriba, para abajo, se hunde, truena, relampaguea, es un caos. Imagínense un mundo así. O sea, ¿qué pudo producir semejante cosa? Bueno, a lo mejor una propuesta es una guerra celestial. La pregunta es, ¿cómo es eso que otras culturas establecen que seres celestiales, que ellos catalogan como dioses, eh, puedan pelear entre ellos y prevalecer? Pues no solamente otras culturas, sino que algo de lo que vamos a ver más adelante en este curso es cómo hay una jerarquía divina que establece que hay un Dios por encima de todos los demás seres muy poderosos, al cual se llama Elión en hebreo, el Altísimo. Y debajo de él, de acuerdo al enoteísmo original en que la Biblia hebrea fue escrita, pero que después fue maquillada por un falso monoteísmo a partir del siglo segundo y antes eh, de la época del Segundo Templo, pareciera ser que nunca hubo ese reconocimiento, pero como vamos a ver a lo largo de este curso, hay textos canónicos para nosotros los cristianos y para el judaísmo rabínico también, que establecen todo lo contrario. Eso lo vamos a ver más adelante. Eh, lo que vamos a ver ahorita entonces es como profetas tan renombrados como Isaías siguen dándonos luz y a indicarnos que quizás los textos sufrieron algún tipo de
homologaciones, o en este caso no, hacia formas del hebreo más moderna, porque, por ejemplo, en Isaías 45:6 dice literalmente, yo soy Yahvé y nada hay a continuación o nada hay fuera de mí. Dice el texto masorético, el texto oficial, moldeo luz y creo tinieblas, hago paz y creo el mal. Pero resulta que en el gran rollo de Isaías, específicamente en 1Q Isaías A, dice, hago el bien y creo el mal. Es decir, Oset Tov, Beboré, Ra. Es decir, que Dios también crea el mal. Es decir, que dentro de la creación hay una especie de balance entre el bien y el mal, o mejor aún, entre lo funcional y lo disfuncional. Y todo tiene como un propósito preconcebido de parte de la deidad absoluta, el Altísimo, para cumplir su objetivo ulterior. Ahora bien, en el mismo relato primero de la creación, aparece una cláusula que es Kitov, al final de todo lo que Dios evaluó cómo habían quedado las cosas. Por ejemplo, Dios vio que la luz era funcional. Eh, Dios vio que lo seco y el mar también eran funcionales. Vio que la hierba que da semilla, los árboles, todo era funcional. También vio que las luminarias que él creó para regir el día y la noche, apartar la luz de la oscuridad, eran perfectamente funcionales. Incluso los grandes monstruos marinos, todos los animales vivientes que reptan y que hacen bullir las aguas según sus especies, las aves aladas, todo era funcional. Los animales terrestres según sus especies, las bestias, los reptiles del suelo, todo era funcional. Luego dice, hagamos al hombre, al ser humano, específicamente a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todos los alimaños terrestres y en todos los reptiles que respan por la tierra, pero no dice específicamente del hombre que era funcional, sino que al final dice, en general, vio Dios cuanto había hecho y todo era extremadamente funcional. Kitov meod en hebreo. Y atardeció y amaneció, día sexto, y ahí terminó la creación. Entonces, aquí hay un mensaje más profundo, pero que obviamente vamos a seguir estudiándolo en la siguiente pieza de este rompecabezas exegético que estamos armando del Antiguo Testamento. Porque es muy probable que lo que tengamos enfrente es la primera manifestación de la disfuncionalidad en la Biblia hebrea. Es decir, como en otras culturas, como las culturas más orientales se llama yin yang, en la cultura hebrea antigua se llama Tov y Ra. Tov, funcional, Ra, disfuncional. Porque específicamente lo que dice, lo que señala el verbo hayetá, démosle el beneficio de la duda que se pueda traducir, llegó a estar por el hecho de que no se había inventado ni hietá todavía, la forma nifal del verbo, señala específicamente desolación, caos, tinieblas y abismo. Y todo esto se puede resumir en una sola palabra, Ra, disfuncionalidad. ¿Ok? Como un complemento necesario para separar lo funcional de lo disfuncional, algo que sugiere que también el hombre podría tener, pero no así los animales, no las plantas, no las bestias, que son en esencia funcionales. Pero estando el hombre siendo creado, bueno, no voy a seguir por aquí porque esa es la segunda clase. Ok, me voy a quedar hasta acá. Bien, en conclusión, la teoría de la brecha entre los versos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, que se llama Bereshit en hebreo, no se puede descartar completamente. Pero tampoco tenemos un texto que diga específicamente que entre el verso 1 y verso 2 ocurrió una batalla cósmica.
Pero eso sí, es muy probable que diferentes culturas milenarias hayan tenido acceso a testimonios de un suceso de proporciones cósmicas que se transmitió como una guerra entre seres muy poderosos, no humanos, en los cielos y que tuvo la consecuencia de dejar este planeta de manera caótica y completamente deshabitado. Es decir, un planeta incapaz de sostener la vida, entiéndase plantas, animales, seres humanos, tal como nosotros lo conocemos. De acuerdo a la acepción primaria de los términos hebreos utilizados en el libro del gran profeta Isaías, específicamente en el capítulo 48, verso 18 que acabamos de estudiar, el todopoderoso Dios creador de los cielos y la tierra tuvo que levantar del caos o reparar un planeta que había quedado inhabitable y desolado y convertirlo nuevamente en un mundo apto para ser habitado por seres vivientes de todas clases y por supuesto incluido el ser humano, el ser pináculo de la creación que había sido creado a imagen y semejanza nuestra, dice el texto. ¿Mm? Eso es el tema de la siguiente clase. Pero a decir verdad, las causas de este suceso catastrófico se pierden en la noche de los tiempos. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto pasamos a lo que creo yo va a ser la parte más interesante, como lo es la parte de preguntas y comentarios. Para esta parte sí, le voy a pedir a las personas que si van a intervenir tengan la amabilidad de encender sus cámaras, tal como yo lo voy a hacer a partir de este momento. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, tal vez si los alumnos inscritos que están dentro de la sala Zoom no tienen preguntas, también a través de nuestro director de medios vamos a ver si hay preguntas en la sala de YouTube, en el chat de YouTube, ya que la primera clase, como es costumbre en la Escuela de Alejandría, es abierta al público. Así que vamos a esperar. ¿Quién se anima primero a hacer pregunta o comentario? Bueno, ya tenemos acá nuestra querida estudiante, la doctora Lizzy Rubio. Adelante, por favor, Lizzy. Gracias, doctor. Yo siempre le digo doctor, Sí, pero no, no lo profesor. haga. Muy, muy interesante. Para serle honesta, no había escuchado este tema de la brecha, lo que nos ha explicado el día de hoy. Y entiendo la posición científica de tratar de consolidar, por un lado, la parte de la creencia religiosa y de diferentes religiones, ¿no? Que creen en esto de la creación. Y por el otro lado, lo que hay en la arqueología, lo que han encontrado los fósiles, qué sé yo, o sea, es completamente creíble. Pero lo que más me llama la atención es que se trate de explicar que en este lapso de tiempo es porque en la primera etapa Dios habría creado definitivamente en la primera parte, ¿no? Génesis 1, 1, que dice Dios creó los cielos y la tierra, punto, ahí, en un inicio, y que ahí está comprendido absolutamente todo, o sea que creó todo lo que había que no lo sabemos, porque pudo haber sido animales, pudo haber sido hombres, de todo, pudo haber ocurrido batallas entre, no sé, se me ocurre Lucifer y todas esas otras teorías que se hablan, pero es un silencio y más bien pasa a la segunda, empezando la tierra era caos y confusión. Entonces yo me pregunto y digo, si efectivamente esto hubiese ocurrido, tendría sentido porque la tierra fue un caos, efectivamente, después de que pasaron los dinosaurios, porque inclusive se dice que cayó un meteorito y que terminó con la tierra y qué sé yo, pasaron un montón de años y recién Dios al ver que la tierra que él había creado para habitarse
estaba hecho un caos, ¿no? Llegó y empezó a formar realmente lo que vendría a ser la creación. No sé si me dejo entender. La primera parte de la que no se sabe nada es un misterio, pero que tendríamos que creer que sí fue completa, ¿no es cierto? Porque también se habla del hombre, el neandertal y todo esto. Sí, el problema es que, digamos, eh, el hombre, los científicos, han desenterrado huesos de dinosaurios, han desenterrado esqueletos de seres homínidos, pero que no son simios específicamente. O sea, son seres que comenzaban a caminar erguidos, etcétera, etcétera. Eh, el libro de Jubileos, en el texto que leímos específicamente en esta clase, nos da y nos aporta mucho más detalles de todo el mundo celestial, no terrenal, que Dios hizo en un principio. ¿Mm? Claro, ellos utilizan otra división distinta, pero digamos, es una voz que no podemos ignorar porque la Biblia hebrea, desgraciadamente, está llena de lagunas, está llena de textos muy cortos que solamente se entienden a veces comparándolos o complementándoles con exégesis, interpretaciones o pesher que afortunadamente para nosotros hoy conocemos de los manuscritos antiguos de Qumran. Entonces, ahí tenemos por lo menos una cosmovisión específica de una escuela de pensamiento. Porque la escuela de pensamiento a la cual nosotros le dimos credibilidad a lo que ellos consideraban libros sagrados, como es la escuela farisea, que fue la precursora del judaísmo rabínico, se guardó muchísimas cosas. O sea, es decir, nos entregó un texto sumamente editado, digámoslo así. ¿Mm? La otra escuela de pensamiento del otro judaísmo importante que había en la época no se limitó en dar explicaciones y explicaciones y explicaciones. Entonces, nuestro deber como estudiantes de la Biblia hebrea es comparar, cotejar qué dice uno y qué dice el otro. La verdad es que a muchas personas le parece muy congruente la conciliación que se hace entre los hallazgos innegables que hace la ciencia y lo que dice un texto escrito en un lenguaje no científico, en un texto poético teológico de hace muchísimo tiempo, probablemente de 3.500 años de antigüedad. ¿Mm? Si damos credibilidad a los hallazgos de amuletos del siglo séptimo, por lo menos, que ya contenían textos de la Biblia. Es decir, la Biblia no fue fraguada en Babilonia, como muchos creen, no, es un texto que ya venía fraguándose con mucha antelación. Entonces, esto es congruente con el hecho de que el idioma se fue enriqueciendo con formas verbales que expresaban mejor ciertas cosas, pero que en un estado original tenían muchas más pocas palabras de las que llegó a tener en la confección total de la Biblia hebrea, que fue un periodo grande de tiempo, 1400 años más o menos, si damos credibilidad a los relatos del mismo texto veterotestamentario. El asunto es entonces que nosotros, la única conclusión verdaderamente válida y racional a la que podemos llegar es que no podemos descartar completamente que sí exista una brecha entre Génesis 1, verso 1 y 2, pero tampoco tenemos una prueba contundente Sí, de lo mismo. Tenemos indicios, sí, y los indicios nos van a conducir hacia ciertas deducciones. Pero como les decía al principio de este curso es un rompecabezas. Tenemos un lienzo totalmente negro y acabamos de colocar la primera pieza. Faltan 10 piezas que vamos a colocar. Vamos a ver qué imagen global logramos. al Porque final. inmediatamente estudiando el tema de hoy, se nos atravesó la creación del hombre. Y es precisamente el tema que vamos a seguir en la siguiente clase.
claro. Por eso yo invito a las personas que están viendo en vivo esta primera clase, que aún hay espacio para que se anoten al curso y para que completemos esta imagen total, porque la siguiente clase ya no va a ser abierta al público, solamente para alumnos inscritos. Pero específicamente concuerdo con usted, mi querida y estimada Lizzie, que suena demasiado congruente y lógico como para descartarlo a priori, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos que seguir investigando, tenemos que Y, seguir y, investigando. y una de todo lo que nos ha ido mencionando como sustento, profesor, a mí el que me tiene, digamos que un poco más, digamos que del lado de que efectivamente tiene que haber alguna brecha es porque Isaías, que efectivamente, como usted dice, es el profeta, el más respetado, el que tiene muchas cosas y es un libro tan amplio que es imposible memorizar tantas cosas que uno haya podido leer. Y hoy día, cuando leímos en el capítulo 45, dice, el que es Dios plasmador de la tierra, su hacedor, el que la ha fundamentado, y no la creó caótica. Y Génesis 2 dice, la tierra era caos. O sea, es, se le fue, se le fue. No sé si ahora me escuchan. Ahora sí, Ahora pero sí. qué pena, tenía apagado. Por eso precisamente es que los editores de la Biblia anotada de Scofield trasladan la nota exegética que en su primera edición habían puesto en Génesis 1:1-2 hasta Isaías 45. ¿Mm? Porque específicamente Isaías, el gran profeta de la antigüedad de Israel, el más respetado quizás de todos los profetas, dice que Dios no creó la tierra caótica. Entonces, si no la creó caótica, tal como usted perfectamente observó, ¿por qué aparece que está caótica en el verso 2? Quiere decir que algo tuvo que haber ocurrido. ¿Mm? Y puesto que el verbo hayetá soporta casi todas las formas verbales en cuanto a tiempo, por estar escrito de una manera antigua, perfectamente cabe la posibilidad de traducir ese verbo en pluscuamperfecto, en pretérito pluscuamperfecto, tal como lo hacen algunas traducciones al español muy buenas, como la BTX3, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, verdaderamente es algo que llama la atención. Si ese texto de Isaías no existiera, mi querida y estimada Lizzie, Sí. diríamos como Uy, conclusión que están totalmente equivocados los de la teoría de la correcto, derecha. Pero, así es. pero no podemos hacerlo, no podemos hacer un juicio tan contundente, puesto que el texto existe en el texto masorético, en el texto de Qumran, en la Septuaginta y en todas dice lo mismo, desde su lengua original, no desde las Por traducciones, supuesto, eso sí, ¿no? claro. Así es. Sí, además tenemos que pensar siempre, y lo ha repetido usted y todos los profesores hasta el cansancio, no podemos pensar desde nuestra óptica actual. Todo hay que verlo en el contexto en que se desarrolló y los autores del Génesis, quien escribió el Génesis, para él al poner nada más que la tierra y que Dios creó los cielos y la tierra, fue más que suficiente, tal vez se entendería en ese momento que fue completo, con todo, no había que especificar. Nosotros estamos acostumbrados a los detalles. Exacto. Queremos detalles porque si no, no lo creemos. A ver, ¿y dónde dice? A ver, y dime, ¿y se puede creer así? ¿Y tienes cómo probarlo? Pero ellos tal vez no eran así, ¿no? La palabra de Dios era sagrada. Si Dios decía que lo iba a hacer, Israel creyó hasta el final que Dios bajaba, que Dios estaba con ellos, que Dios habitaba en el templo y todo eso era su creencia de ellos. Así que, Exactamente. El punto que usted acaba de sacar a la luz es sumamente importante. La Biblia hebrea no fue escrita para los mexicanos, ni argentinos, ni salvadoreños, ni americanos, ¿no? Fue escrita específicamente para un pueblo que vivía en un pueblo específico, pero que al final, producto de la misión del cristianismo, todo el mundo occidental ha tomado como la fe verdadera.
A lo mejor ese era el propósito ulterior, está bien, pero si nosotros hacemos a un lado el contexto cultural, geopolítico, religioso de el lugar donde se escribió el texto, estamos teniendo una visión equivocada. Y eso pasa, desgraciadamente, en muchas iglesias cristianas en América Latina. ¿Mm? Eso se saca de contexto. Pero afortunadamente también hay espacios como este en que podemos discutir sin temor a ser sancionados de ninguna manera con acerca de estos respeto. temas tan interesantes. Así es, porque no podemos estar siempre con una venda. Yo realmente digo, yo he sido criada dentro de la religión católica, he crecido en la religión católica, pero igual siempre me hacía muchas preguntas que no tenían respuestas. Después entendí que la Biblia no es un diccionario que me va a dar todas las respuestas a las que tenía. Y luego encontré poco a poco que el aprender, el ir entendiendo las cosas y la realidad y tal como sucede, no va a cambiar lo que yo pueda creer. Por ponerle un ejemplo, yo creo que Jesús vino, estuvo presente, hizo todo lo que hizo, yo creo en él, pero sin embargo cuestiono muchas cosas de las que se dice en los evangelios. Yo no creo que el evangelio de Tomás fue escrito por Tomás, el evangelio de Felipe fue, no, o sea, poco a poco he ido aprendiendo y por eso siempre le digo a las personas, no va a cambiar tu fe en la medida en que tú aprendas, abras tus conocimientos para que puedas entender cómo ocurrió en esa época, que es diferente a como lo vemos ahora. Y finalmente, profesor, quisiera preguntarle, la Biblia textual que usted está manejando, que es la tercera edición, ¿usted ha tenido oportunidad de chequearla con la cuarta edición? Porque la tercera no hay, está agotada por todo lado. Y por ahí encontré una que costaba 1,800 No, qué barbaridad. dólares. Sí. Bueno, por lo menos dos o tres profesores de la Escuela de Alejandría trabajamos en algún momento hace muchos años como colportores de la Biblia textual cuarta edición, Ajá. hasta que nos dimos cuenta de garrafales errores y dejamos de recomendar, Qué ¿verdad? pena, Yo sí. recomiendo muchísimo la Biblia textual tercera edición porque es la Biblia, el esfuerzo de un grupo respetadísimo de eruditos en traducción, tanto del griego como el hebreo, y el resultado fue eso, ¿verdad? Lamentablemente, producto de que salió una BTX4, la Ya Biblia la de tercera bestia, edición, o sea, yo afortunadamente tengo la mía hecha pedazos, por supuesto, pero la tengo pero ahí todavía, la ¿verdad? Sí, sí, tiene. sí. Ahora, muy interesante todo lo que nos comenta Lizzie, pero sí creo algo. Creo que el texto bíblico, si bien es cierto, como usted lo dice, no es un diccionario, pero Ujú. es una hoja de ruta excelente para Una investigar. guía. Porque la misma Biblia hebrea, por ejemplo, nos lleva al Medio Oriente. ¿Mm? Ujú. El Nuevo Testamento nos lleva a Eurasia, ¿verdad? Es decir, si apunta la brújula para esa dirección, tenemos que averiguar todo lo que sea posible que ocurría ahí en el momento en que fueron escritos para entenderla mejor. ¿Mm? Eso pienso yo. Qué Y lindo lo ha básicamente es lo dicho, que estamos como haciendo. una guía de ruta para un tour. Y Exactamente, ahí eso me dice a dónde exactamente. tengo que ir y yo tengo que encargarme de averiguar todo como si fuera este museo y quiero saber todo lo que hay. Yo creo que Muy a eso se refería Jesús, pero fue mal interpretado cuando dijo escudriñad las escrituras, porque sí, eso es escudriñar, no eso es, es no es escudriñar. leer superficialmente. ¿Mm? Correcto, concuerdo. Gracias, Muchísimas gracias profesor. siempre por sus Excelente oportunas clase. participaciones, Liz. Bueno, no veo otra mano levantada en la clase, así que voy a leer un texto que me copia acá nuestro director de medios de Víctor Hugo Rueda y dice, buenas noches a todos. Esta posición puede llevarnos a poder trazar un seguimiento de la palabra o concepto del abismo a lo largo de la palabra, conectado al resultado de la batalla cósmica. Bueno, ciertamente tiene mucho fundamento porque el abismo es otro término, así como Sheol también, etéreos totalmente. Si la lengua hebrea es una lengua muy concreta, hay palabras que no se pueden explicar con los cinco sentidos como guía a hacer una explicación concreta. Eh,
Ese curso tiene una particularidad y es que si al final del curso y después de colocar todas las piezas sobre la mesa, vemos que la imagen producida le falta alguna arista interesante que pudiera ser estudiada y por supuesto sugerida por los alumnos inscritos, existe la posibilidad por consenso de alargarlo un mes más para poder estudiar. Si llegamos a la conclusión de que ha sido suficiente, termina en los 2 meses en que está programado, pero precisamente preguntas como estas pueden ser desarrolladas dentro de una prolongación de este curso específicamente. Parece que hay otro comentario. Jorge Iván, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo me quiero referir al tema de la lámina donde dice funcional Y o lo que no disfuncional. es funcional. Ujú. Y específicamente al día uno que dice en la BTX3. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Ir contrastándolo con el cuarto día, el de las lumbreras, porque entonces ahí, si nosotros lo vemos desde la parte funcional y no científica, pues sirve como un propósito, que puede ser el establecer un tiempo, porque teóricamente o científicamente, pues, ¿cómo pasa la luz o cómo sirve, digamos, esas lumbreras para que haya luz en la Tierra si no estaban todavía? Entonces podría ser también como, no sé si usted lo leyó en uno de los textos de Mito, de la creación de esos seres, o sea, ¿qué luz entonces tendrían esos seres? O la luz de Dios era la que estaba allí en ese momento y Dios separa la luz de las tinieblas. Pero yo me voy más por la parte funcional, porque entonces la función de esa luz no es crear fotones o todas esas teorías científicas, sino propósito de dar tiempo y simplemente las lumbreras pues ayudan a que se vaya gestando el día y la noche o las 24 horas y se crea una ley perpetua a partir de allí. Entonces lo veo más del punto de vista funcional que tratar de conciliar una cosa con la otra. No sé si me comprende. Sí, perfectamente. Pero nuevamente nos enfrentamos a un problema de traducción y específicamente el problema de la tradición de la traducción. Yo no sé, mi estimado Jorge Iván, si usted hizo conmigo hace muchos años el curso de hebreo arcaico. Sí, creo que sí. Bueno, no sé si se recuerda cuando estudiábamos el término or, que es el término que se traduce normalmente luz, ¿verdad? Pero la raíz más antigua del término or viene desde una concepción que significa orden. O sea, la traducción más antigua de esa palabra que después se tradujo como luz es orden. Es decir, cuando hay tinieblas, uno no sabe, eh, por ejemplo, por dónde caminar en una habitación. Se tropieza, se cae, se lastima. ¿Y eso a qué equivale? A caos. Equivale a caos. Pero si usted enciende la luz, inmediatamente puede ver por qué espacio se puede mover dentro de la habitación. Y entonces eso crea automáticamente un orden. Es decir, el primer acto, dándole el beneficio de la duda, por supuesto, a lo que dice Isaías 45:18, el primer acto de reconstitución que hizo Dios es poner orden. ¿Mm? Porque posiblemente el estado caótico al cual llegó a estar la tierra no permitía ver ni siquiera por dónde se iba a comenzar el proceso. Entonces, lo primero que había que hacer es poner orden. Y el orden vino a través de la luz, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos como el término abstracto de la luz. Ahora, las lumbreras del verso 4, del día cuarto de la creación, perdón, no es que fueron creadas en ese día. O sea, en el principio, dice el verso 1, hizo Dios los cielos y la tierra.
todo el universo y todos los habitantes del universo fueron creados en ese momento. El verbo que se utiliza ahí no es el verbo bara, crear, no, se estableció, o sea, colocó. ¿Mm? O sea, se colocaron ahí las lumbreras en posiciones estratégicas. Bueno, ahora como están de moda los viajes a la luna otra vez y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es sorprendente cómo la distancia entre la luna y la Tierra es perfecta para que no se produzca un cataclismo, ¿m? Sino que las fuerzas gravitacionales están en una posición perfecta para que la luna gire de manera sincrónica con la Tierra y nunca veamos su cara oculta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, si eso lo atribuimos a fenómenos naturales, que la naturaleza es sabia, pues bueno, vaya usted a saber. Yo prefiero creer en que esos textos sagrados denotan una historia verídica, donde realmente un ser extremadamente superior midió esa distancia y dijo, ok, la coloco acá, ¿verdad? Entonces colocó a la lumbrera mayor, que específicamente está situada a una distancia perfecta para que no nos achicharre, sino que para que la luz sea beneficiosa, ¿m? Y no achicharre el mundo como el caso de Mercurio, de Venus, sino que alguien midió esa distancia y dijo, ok, aquí va a estar la lumbrera mayor y aquí va a estar la lumbrera menor. Como segundo objetivo, el tránsito de esas lumbreras van a denotar 7 solemnidades o moadim que deben ser conmemoradas como una cosa santa, como una cosa especial, ¿verdad? Van a servir también para días, para años, para jubileos, para septenarios, como lo dice una y otra teología. Entonces, hay que diferenciar, por eso es importante la exégesis de la lengua original, porque el verbo vará en los relatos de la creación solo se utiliza 2 veces. En Génesis 1:1 y cuando está siendo el ser humano. Solamente ahí. De ahí se utiliza asá, hizo. Se utilizan otros tipos de verbos que tienen más con establecer cosas que ya estaban, colocarlas en su sitio original. Todo eso lo vamos a ver dentro del curso. Eh, entonces, nuevamente nos juega una mala pasada la costumbre que nosotros tenemos de confiar en traducciones hechas a una lengua que no es la original. No quiere decir que no transmitan la idea general. Sí, la transmitieron y cumplieron su función en su momento. Pero si ustedes están ahora en esta aula de clases, es porque están demostrando que quieren ir un poquito más allá, porque quieren profundizar un poquito más. Entonces, para eso precisamente sirven estos cursos. Entonces, todo, absolutamente todo, de acuerdo al uso de los verbos y su función específica, fue creado en Génesis 1, verso 1. Todo, 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 todo. Lo que sucede es que después se empezó a poner las cosas donde debían ir, en su sitio. De materia orgánica se hicieron ciertos seres, unos volaban, otros reptaban, otros andaban debajo del agua, o sea, diferentes cosas que fueron hechas de materia prima. Pero lo que hizo Dios al principio y lo que hizo con el ser que iba a ser el pináculo a imagen y semejanza nuestra, dice el texto, nace específicamente, fue el uso del verbo bará específicamente. Entonces, cuando se utiliza nace, obviamente es hagamos, pero cuando se está en el acto preciso, se utiliza el verbo bará otra vez. Entonces, cabe la posibilidad de que ahí estemos ante otra mala pasada que nos juega la lengua española al querer hacer una exégesis tan profunda. Tal vez funciona para exégesis más básicas, más superficiales, pero si queremos llegar más allá, es imperativo que vayamos a la lengua original. ¿Okay? Bien, me pasan aquí otro texto, ya va a ser el último por cuestiones de tiempo. Estas clases no deberían durar tanto, pero por ser primera clase hacemos esa deferencia.
Dice desde Campeche, México, Abraham Daniel. Saludos a todos los participantes. Voy nuevo en el grupo y deseo incluirme para tomar los cursos que ofrece. Perfecto. El día de mañana nos ponemos de acuerdo para poder inscribirlo en el curso. Así que si dentro de la sala Zoom no hay más preguntas o comentarios, por supuesto que damos finalizada la clase de hoy, agradeciéndoles a todos su asistencia y motivándoles, por supuesto, a que se inscriban en cursos como este porque van a ser de gran beneficio para ustedes. Muchísimas gracias a todos y la mejor de las noches. Que descansen. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, muchas Buenas gracias. noches.